El poder inquebrantable de la palabra. La Biblia no es un libro común, es la voz del Eterno atravesando los siglos, es fuego que arde sin consumirse, es espada que corta más allá de lo visible. El escritor de Hebreos declara en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No dice que fue viva, sino que es viva. Late, respira, confronta y transforma. Cuando el universo estaba sumergido en tinieblas, según Génesis capítulo 1 versículo 3, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No utilizó herramientas, no empleó armas, no reunió ejércitos, habló. La creación misma nació del poder de la palabra. Ese mismo poder sigue vigente. La Biblia no es tinta sobre papel, es autoridad divina manifestada en lenguaje humano. En Juan capítulo 1 versículo 1 se afirma, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo no solo comunica, el Verbo es Dios revelándose. Cuando una persona abre la Escritura, no abre simplemente un texto antiguo, abre una puerta al trono celestial. Los imperios han caído, las ideologías han sido enterradas, las filosofías han cambiado, pero la palabra permanece firme. Isaías capítulo 40 versículo 8 proclama, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El poder de la Biblia no depende de la cultura, del tiempo ni de la opinión humana. Es roca cuando todo tiembla, es ancla cuando todo se hunde, es luz cuando todo se oscurece. Quien la escucha con humildad no sale igual, porque la palabra no informa solamente, transforma. Y cuando comienza a transformar, inicia una revolución silenciosa en el corazón humano que ninguna fuerza terrenal puede detener. Indícame cuando avanzar a la siguiente página. El poder que crea y recrea. Si la palabra tuvo autoridad para llamar la luz desde la nada, también tiene poder para recrear lo que parece perdido. El mismo Dios que habló en Génesis capítulo 1 versículo 3 sigue hablando hoy al caos interior del ser humano. Muchas vidas se encuentran desordenadas y vacías, como la tierra descrita en Génesis capítulo 1 versículo 2, pero cuando la palabra irrumpe, comienza un proceso de restauración divina. Jesús confirmó este principio cuando declaró en Juan capítulo 6 versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No son conceptos fríos, son aliento espiritual. Cada promesa bíblica contiene energía creadora, cada mandato lleva consigo la gracia para obedecerlo. Cuando el profeta Ezequiel contempló el valle de huesos secos en Ezequiel capítulo 37 versículos 4 al 5, Dios le ordenó profetizar, y al escuchar la palabra, los huesos cobraron vida. No fue la habilidad del profeta, fue el poder de la palabra pronunciada. Así ocurre hoy, corazones endurecidos se ablandan, mentes confundidas reciben dirección, voluntades quebradas recuperan propósito. Romanos capítulo 10 versículo 17 enseña que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no nace del optimismo humano, nace del contacto con la Escritura. Cuando alguien medita en ella día y noche, como afirma Salmos capítulo 1 versículos 2 al 3, se convierte en árbol plantado junto a corrientes de aguas, dando fruto en su tiempo. La Biblia no solo revela quién es Dios, revela quién podemos llegar a ser bajo su influencia. Su poder no se limita a informar el pasado, sino que construye el futuro. Donde hay ruina, trae reconstrucción, donde hay culpa, trae perdón, donde hay muerte espiritual, sopla vida eterna. Y cuando ese soplo comienza a levantarse en el interior, nada vuelve a ser igual. El poder que ilumina las tinieblas. La humanidad ha caminado muchas veces en sombras, buscando sentido en medio de la confusión, pero la palabra se levanta como antorcha invencible. El salmista proclamó en Salmos capítulo 119 versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. No es una luz distante que solo adorna el horizonte, es una lámpara cercana que guía cada paso. Cuando la noche es espesa y el terreno incierto, la Escritura se convierte en dirección segura. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 se nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia no es una opinión más entre muchas voces,
es certeza en medio del ruido. Jesús afirmó en Juan capítulo 8 versículo 12, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas. Seguir a Cristo es abrazar su palabra, porque Él mismo es el Verbo manifestado. La oscuridad puede intimidar, pero no puede resistir la luz. Cuando una persona decide abrir la Escritura con reverencia, algo comienza a disiparse en su interior, temores pierden fuerza, mentiras se desmoronan, caminos torcidos se enderezan. Efesios capítulo 5 versículo 13 declara que todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. La palabra expone, sí, pero no para destruir, sino para sanar. Revela el pecado, pero también muestra la gracia, señala la caída, pero ofrece redención. En un mundo saturado de información pero hambriento de verdad, la Biblia brilla con una claridad que no depende de tendencias ni de épocas. Es faro en medio de la tormenta moral y espiritual. Y cuando esa luz comienza a arder con fuerza en el corazón del creyente, no solo ilumina su propio sendero, sino que lo convierte en reflejo de una gloria mayor que transforma su entorno. El poder que liberta y rompe cadenas. La palabra no solo crea y alumbra, también libera. Hay prisiones invisibles más fuertes que cualquier muro de hierro, temores, culpas, adicciones, mentiras arraigadas en el alma. Pero la Escritura irrumpe como martillo que quebranta la roca. En Jeremías capítulo 23 versículo 29 el Señor declara, ¿no es mi palabra como fuego, y como martillo que quebranta la piedra? El fuego consume lo que estorba, el martillo rompe lo que esclaviza. Jesús afirmó con autoridad en Juan capítulo 8 versículos 31 al 32, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad no comienza en las circunstancias externas, comienza en la verdad internalizada. Cuando la mentira pierde dominio, la cadena cae. En 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 al 5 se nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra actúa como esa arma espiritual que invade la mente y reordena pensamientos conforme al diseño divino. Muchos intentan cambiar su conducta sin transformar su interior, pero la Biblia penetra hasta lo más profundo y produce una libertad auténtica. En Salmos capítulo 107 versículo 20 se afirma que Dios envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Observa el orden, envió su palabra y entonces vino la sanidad. Donde la palabra gobierna, la opresión retrocede. Donde la escritura es creída, el miedo se debilita. No es sugestión psicológica, es poder espiritual actuando con autoridad eterna. La libertad que la Biblia otorga no es frágil ni temporal, es una liberación que cambia destino, que restaura dignidad y que devuelve al ser humano la capacidad de caminar erguido delante de Dios. Y cuando esa libertad comienza a expandirse, se convierte en libertad. El poder que transforma el corazón. La transformación más profunda no ocurre en la superficie de la conducta, sino en el interior del ser humano. El corazón, centro de decisiones y deseos, necesita más que reglas externas, necesita una intervención divina. La palabra realiza esa obra con precisión eterna. En Ezequiel capítulo 36 versículo 26 el Señor promete, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cómo comienza ese milagro? A través de la palabra recibida con fe. Santiago capítulo 1 versículo 21 exhorta a recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No es solo escucharla, es permitir que sea sembrada. Cuando la semilla cae en tierra buena, produce fruto inevitablemente. Jesús explicó este principio en Lucas capítulo 8 versículo 11 al decir, la semilla es la palabra de Dios. Cada versículo contiene potencial de vida, pero requiere un corazón dispuesto. Romanos capítulo 12 versículo 2 enseña que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esa renovación ocurre cuando la mente se expone constantemente a la Escritura y comienza a pensar conforme a la voluntad divina. Lo que antes parecía normal se vuelve inaceptable, lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable bajo la gracia de Dios.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 declara que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura no nace de esfuerzo humano, sino del poder regenerador de la palabra viva. Donde había resentimiento, brota perdón, donde había orgullo, nace humildad, donde había desesperanza, florece confianza. La Biblia no maquilla el alma, la renueva desde sus cimientos. Y cuando el corazón es transformado, toda la vida comienza a alinearse con un propósito eterno que supera cualquier ambición terrenal. El poder que sostiene en la batalla. La vida no es un camino exento de conflictos, es un campo donde se libran luchas visibles e invisibles. En medio de esas batallas, la palabra se convierte en arma y escudo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, según Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11, respondió cada ataque del adversario con una declaración firme: escrito está. No discutió, no negoció, no improvisó, proclamó la Escritura. Allí se revela un principio eterno: la palabra es defensa activa contra la tentación. Efesios capítulo 6 versículo 17 la llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es un símbolo pasivo, es instrumento ofensivo. Cada promesa recordada, cada verdad confesada, se convierte en golpe certero contra la mentira. En Salmos capítulo 18 versículo 30 se afirma: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. La palabra no solo ataca, también protege. Cuando el creyente se aferra a ella en tiempos de prueba, encuentra estabilidad en medio del caos. Muchos caen porque pelean con emociones, pero vencen quienes pelean con verdad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 14 declara: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. La fuerza espiritual está ligada a la permanencia de la palabra en el interior. No basta conocerla superficialmente, debe habitar, resonar y gobernar pensamientos y decisiones. En momentos donde todo parece tambalearse, la Escritura recuerda que ninguna batalla es eterna y que ninguna prueba supera la fidelidad divina. La victoria no depende del tamaño del enemigo, sino de la autoridad de la palabra que se proclama. Y cuando un creyente se levanta en medio de la adversidad sosteniendo la Escritura como estandarte, el cielo mismo respalda su firmeza y la batalla comienza a inclinarse hacia la victoria prometida. El poder que guía el destino. El ser humano anhela dirección. Preguntas sobre propósito, decisiones y futuro resuenan constantemente en el corazón. En medio de esa búsqueda, la palabra se levanta como brújula eterna. Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 declara: fíate de Jehová de todo tu corazón, y él enderezará tus veredas. Esa guía no es producto de intuición humana, sino de confianza en lo que Dios ha revelado. La Escritura no solo informa lo que debemos creer, orienta el camino que debemos seguir. En Salmos capítulo 32 versículo 8 el Señor promete: te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. La enseñanza divina fluye a través de su palabra escrita. Cuando alguien la consulta con humildad, descubre principios que iluminan decisiones complejas. Josué capítulo 1 versículo 8 instruye a meditar en el libro de la ley día y noche para prosperar y actuar con sabiduría. La prosperidad bíblica no se limita a lo material, implica vivir alineado con el propósito eterno. La palabra corrige desvíos antes de que se conviertan en tragedias y confirma pasos cuando la duda amenaza paralizar. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Observa la progresión, enseña, corrige y prepara. La Biblia forma carácter y afina discernimiento. Muchos buscan señales espectaculares, pero descuidan la voz constante de la Escritura. Sin embargo, quien la escucha encuentra dirección segura aún en tiempos inciertos. La palabra no solo apunta hacia el cielo, orienta cada decisión diaria, cada relación, cada proyecto. Y cuando una vida se somete a esa guía divina, su historia deja de ser una sucesión de casualidades y se convierte en un recorrido intencional trazado por la sabiduría eterna de Dios.
El poder que revela la gloria de Cristo. La Biblia alcanza su punto más alto cuando revela a Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura converge en una figura central que redime, restaura y reina. En Juan capítulo 5 versículo 39, Jesús declaró: escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra no es un fin en sí misma, es un testimonio vivo que señala al Salvador. En Lucas capítulo 24 versículos 27 y 44, el Señor explicó a sus discípulos lo que de él decían Moisés, los profetas y los salmos. Cada promesa, cada símbolo, cada sacrificio anticipaba su obra redentora. Isaías capítulo 53 describe al siervo sufriente que llevaría nuestras iniquidades. Ese anuncio profético encuentra cumplimiento en la cruz. Juan capítulo 1 versículo 14 proclama que aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. La palabra eterna tomó forma humana. Allí se revela el clímax del poder bíblico, no solo comunica salvación, la encarna. Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 2 afirma que Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la expresión suprema de la voz divina. Conocer la Biblia sin ver a Cristo es quedarse en la antesala, comprenderla plenamente es contemplar su gloria. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 enseña que, al mirar la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Esa contemplación ocurre a través de la revelación escrita. La Escritura no solo informa acerca de Jesús, conduce a un encuentro con Él. Y cuando el corazón reconoce que cada página late con el nombre del Redentor, la lectura se convierte en adoración, la comprensión se transforma en rendición y la vida entera empieza a girar alrededor de la majestad de aquel que es el centro eterno de la palabra. El poder que despierta fe y valentía. La palabra no solo informa acerca de Dios ni revela la gloria de Cristo, despierta en el interior una fuerza que transforma cobardes en valientes. La fe no es una emoción pasajera, es una convicción profunda que nace al escuchar la voz divina. Romanos capítulo 10 versículo 17 declara con claridad: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que la Escritura es proclamada, una chispa invisible se enciende en el espíritu humano. Esa chispa puede crecer hasta convertirse en llama inextinguible. En Hebreos capítulo 11 versículo 1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puede alguien tener certeza en medio de la incertidumbre? Aferrándose a lo que Dios ha dicho. Cuando Josué enfrentó el desafío de conquistar la tierra prometida, Dios le recordó en Josué capítulo 1 versículo 9 que no temiera ni desmayara, porque el Señor estaría con él donde quiera que fuese. Esa promesa, sostenida en el corazón, produjo valentía. La palabra convierte promesas en anclas y amenazas en oportunidades de confianza. En Salmos capítulo 27 versículo 1 el salmista proclama: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esa declaración no surge de la autosuficiencia, sino del conocimiento de la revelación divina. Cuando el creyente internaliza la Escritura, comienza a hablar diferente, a caminar diferente, a enfrentar gigantes con una perspectiva distinta. Primera de Samuel capítulo 17 muestra a un joven David enfrentando a Goliat no con armadura sofisticada, sino con convicción en el nombre del Señor. La valentía auténtica nace cuando la palabra ocupa el centro del corazón. El miedo pierde autoridad cuando la verdad ocupa su lugar. Y así, el poder de la Biblia no solo transforma el interior, levanta generaciones capaces de avanzar en medio de desafíos colosales. El poder que produce obediencia y carácter. La verdadera grandeza espiritual no se mide por emociones intensas, sino por obediencia constante. La palabra no fue dada solo para ser admirada, sino para ser vivida. Santiago capítulo 1 versículo 22 exhorta: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Escuchar sin obedecer endurece el corazón, obedecer fortalece el carácter. La Escritura confronta, corrige y moldea. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 13 declara que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el espíritu necesita dirección constante.
Cuando alguien decide aplicar la palabra en lo cotidiano, comienza un proceso de formación profunda. Mateo capítulo 7 versículos 24 al 25 compara al que oye y hace la palabra con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, ríos y vientos, pero la casa permaneció firme. La obediencia convierte la enseñanza en fundamento. La Biblia no promete ausencia de tormentas, promete estabilidad en medio de ellas. En Salmos capítulo 119 versículo 11 el salmista afirma, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Guardar implica valorar, proteger y practicar. El carácter se forja cuando la verdad se convierte en norma interna. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 describe el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia y dominio propio. Ese fruto crece en terreno nutrido por la palabra. Cada decisión guiada por la Escritura añade firmeza al alma. Cada acto de obediencia silenciosa construye una vida sólida. Así, el poder de la Biblia no solo inspira discursos, forma hombres y mujeres íntegros, capaces de reflejar el carácter de Dios en un mundo inestable. Y cuando el carácter se alinea con la verdad divina, la vida entera se convierte en testimonio visible del poder transformador de la palabra. El poder que sana heridas profundas. La palabra de Dios tiene la capacidad de llegar a lo más profundo del ser humano y restaurar lo que el tiempo, el dolor o la traición han quebrantado. En Salmos capítulo 141 versículo 13 dice, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. La protección y guía que ofrece la Escritura evita que palabras dañinas o pensamientos destructivos tomen control del corazón. Jeremías capítulo 30 capítulo 18 proclama, yo restauraré la salud y sanaré sus heridas, los curaré y les daré paz. Esta sanidad no siempre se refleja primero en lo físico, sino en el alma herida y el espíritu cansado. Cuando se medita en la palabra con fe, se produce un efecto restaurador que supera cualquier tratamiento humano. En Isaías capítulo 53 versículos 4 al 5 se anticipa el sacrificio de Cristo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, por sus llagas fuimos nosotros curados. La Escritura señala que el poder sanador no es externo, sino que se manifiesta al comprender y recibir el amor y la justicia de Dios. La Biblia confronta heridas emocionales, traumas espirituales y dudas profundas con verdades que fortalecen, corrigen y liberan. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 anima a desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa nutrición produce crecimiento, renovación y recuperación de la integridad perdida. Cuando un corazón se sumerge en la Escritura y permite que sus verdades penetren, incluso las cicatrices más antiguas empiezan a sanar. La palabra no promete que el dolor desaparezca inmediatamente, pero garantiza transformación, esperanza y restauración. Y así, quien se acerca a la Biblia con fe descubre que cada capítulo, cada versículo, puede convertirse en medicina divina capaz de renovar el alma y dar vida donde había desolación. El poder que inspira propósito. Más allá de consolar y guiar, la palabra de Dios despierta un sentido de propósito que trasciende la rutina diaria y los logros pasajeros. Jeremías capítulo 29 versículo 11 declara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin y una esperanza. Cada vida tiene un diseño divino, y la Escritura actúa como mapa que revela esa intención eterna. Proverbios capítulo 19 versículo 23 enseña que el temor de Jehová conduce a la vida, y quien lo guarda descansará satisfecho, sin ser visitado por el mal. El propósito no se descubre en el azar ni en la acumulación de experiencias, sino en la búsqueda y obediencia a la palabra. Cada llamado, cada talento, cada oportunidad se clarifica al alinearse con los principios divinos. En Efesios capítulo 2 versículo 10 se afirma que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra revela que no somos accidentes, sino parte de un plan intencionado. Cuando alguien integra la Escritura en su vida diaria, incluso las dificultades se convierten en instrumentos que afinan su propósito. Salmos capítulo 137 versículo 5 enseña que aunque caiga el enemigo, el justo no será sacudido,
su camino lo sostiene el Señor. La palabra da claridad y dirección cuando el mundo parece confuso. Inspira decisiones con significado eterno y acciones que trascienden la temporalidad. Cada oración, cada lectura meditada y cada obediencia consciente fortalece el sentido de misión que Dios ha puesto en el corazón. Y cuando una vida se conecta con ese propósito revelado en la Escritura, no solo se transforma el individuo, sino que su influencia comienza a irradiar, marcando destinos y dejando huellas imborrables que reflejan la sabiduría y la gloria de Dios en acción. El poder que fortalece en la adversidad. La vida está llena de desafíos que parecen insuperables, pero la Biblia ofrece un sostén inquebrantable. Romanos capítulo 8 versículo 38 al 39 asegura que nada puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa certeza no es un consuelo pasivo, es fuerza activa que permite avanzar aun cuando todo alrededor parece colapsar. Salmos capítulo 41 versículo 3 dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. La palabra actúa como soporte firme, incluso cuando el cuerpo, la mente o el espíritu se sienten débiles. En Isaías capítulo 40 versículo 31 se promete que los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No es un vigor humano superficial, sino una fortaleza sobrenatural que brota del encuentro constante con la Escritura. Cuando el creyente internaliza estas verdades, enfrenta problemas con perspectiva divina, transformando crisis en oportunidades de crecimiento. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 asegura que Dios es fiel, el cual no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también salida para que podáis soportar. Cada adversidad se convierte en ocasión para experimentar la fidelidad y el poder activo de la palabra. Al confiar y meditar en ella, se fortalece el espíritu y se cultiva resiliencia. La Escritura no promete ausencia de problemas, sino la presencia constante del que sostiene. Y cuando el poder de la Biblia se arraiga en el corazón, incluso las circunstancias más difíciles se transforman en escalones hacia madurez, esperanza y victoria, demostrando que quien se aferra a la palabra jamás será quebrantado. El poder que fomenta esperanza inquebrantable. La Biblia no es solo guía y fortaleza, es fuente de esperanza que no se extingue, incluso cuando todo parece perdido. Romanos capítulo 15 versículo 13 declara, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza que nace de la palabra no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza en la fidelidad divina. Jeremías capítulo 29 versículo 11 recuerda que Dios tiene pensamientos de paz, no de mal, para dar un fin y una esperanza a cada vida. Esa promesa transforma la incertidumbre en expectativa segura. En Lamentaciones capítulo 3 versículos 21 al 24, el profeta afirma que, aunque las dificultades sean extremas, la misericordia de Dios se renueva cada mañana, grande es su fidelidad. La Escritura enseña a mirar más allá de la adversidad inmediata, a sostener la mirada en la eternidad y en la certeza de que Dios cumple sus promesas. Proverbios capítulo 23 versículo 17 exhorta a no dejarse dominar por la envidia o el desaliento, porque mantener la perspectiva divina fortalece la esperanza. Cada versículo leído y aplicado actúa como combustible para el espíritu, recordando que ninguna crisis puede anular la promesa de Dios. Isaías capítulo 40 versículo 31 refuerza la idea de que los que esperan en el Señor renovarán fuerzas, levantarán alas como águilas y no se cansarán. La esperanza basada en la palabra no decepciona, porque se cimenta en la fidelidad eterna de Dios, no en promesas humanas. Y cuando esta esperanza se convierte en fuerza interior, incluso la incertidumbre más profunda se transforma en confianza activa, motivando acciones audaces y decisiones valientes, demostrando que la Biblia tiene poder para sostener, iluminar y encender el espíritu hacia un futuro lleno de vida y propósito divino. El poder que impulsa la oración. La palabra de Dios no solo informa, guía y fortalece, también es el combustible que impulsa una oración efectiva. Santiago capítulo 1 versículo 5 exhorta, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
La sabiduría nace del conocimiento de la Escritura y transforma nuestras peticiones en decretos alineados con la voluntad divina. Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13 nos entrega el modelo de oración enseñado por Jesús, recordándonos que hablar con Dios implica confianza y sumisión a su propósito. Cuando un creyente ora con la palabra como guía, sus súplicas dejan de ser meros deseos humanos para convertirse en instrumentos que activan la intervención divina. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 asegura, por nada estéis afanosos, antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no surge de la ausencia de problemas, sino del poder que la palabra imprime en la oración. En Salmos capítulo 120 versículo 1, el salmista clama, a Jehová clamé desde el fondo de mi corazón. La Escritura enseña que la oración se fortalece cuando se declara y medita, cuando se pronuncia con fe y alineada con la verdad divina. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 asegura que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar conforme a la palabra activa el poder de Dios, transforma circunstancias y produce resultados que trascienden la lógica humana. Y cuando la oración se fundamenta en la Escritura, no solo cambia situaciones, sino que renueva corazones, fortalece la fe y hace que la vida se alinee con la voluntad perfecta del Creador, demostrando que la Biblia no es solo Conoc. El poder que edifica la comunidad. La palabra no solo transforma al individuo, también tiene la capacidad de unir y edificar comunidades enteras. Cuando los creyentes se congregan, la Escritura actúa como cemento espiritual que fortalece relaciones y establece un propósito común. Hechos capítulo 2 versículos 40 y 41 describe cómo, después del primer sermón de Pedro, muchos fueron añadidos a la comunidad, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Ese modelo muestra que la palabra impulsa crecimiento, cohesión y adoración conjunta. Efesios capítulo 4 versículos 15 al 16 enseña que cada miembro, al recibir la enseñanza bíblica, contribuye al crecimiento de todo el cuerpo, promoviendo madurez y unidad. La Escritura corrige, guía y nutre la interacción entre hermanos, evitando divisiones y fortaleciendo vínculos. Proverbios capítulo 20 versículo 7 afirma que el justo camina en integridad, sus hijos son dichosos después de él, demostrando que la obediencia a la palabra no solo afecta la vida personal, sino también el legado y la influencia en la comunidad. Cuando los principios bíblicos son aplicados en las relaciones interpersonales, surge confianza, apoyo mutuo y reconciliación. La Biblia enseña a perdonar, a exhortar con amor y a servir sin buscar reconocimiento, creando un ambiente donde la gracia de Dios se manifiesta de manera tangible. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 12 al 27 compara a la iglesia con un cuerpo, cada miembro tiene un papel único, y la palabra asegura que funcione armoniosamente. Y cuando una comunidad se cimenta en la Escritura, no solo resiste pruebas externas, sino que se convierte en testimonio vivo de la sabiduría, el poder y la gloria de Dios, mostrando que la Biblia es la fuerza que edifica más allá de lo visible, transformando vidas individuales y colectivas hacia un propósito eterno. El poder que dirige la sabiduría. La Biblia no solo enseña moral ni ofrece consuelo, es la fuente suprema de sabiduría. Proverbios capítulo 2 versículos 6 al 7 declara, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, él reserva la sabiduría para los rectos, escudo es para los que caminan en integridad. La verdadera sabiduría no se obtiene solo por experiencia o educación humana, sino al absorber y meditar la palabra. Santiago capítulo 3 versículos 16 al 17 advierte que la sabiduría terrenal genera discordia, pero la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Cada decisión fundamentada en la Escritura refleja un discernimiento que supera lo visible y lo temporal. En Salmos capítulo 96 versículo 10 se proclama, decide entre las naciones, Jehová reina, él juzgará a los pueblos con equidad. La palabra enseña que la sabiduría se evidencia en reconocer la autoridad divina y actuar conforme a sus principios.
Cada vez que un creyente se enfrenta a dilemas complejos y consulta la Escritura, encuentra orientación que no solo resuelve la situación inmediata, sino que forma juicio firme y carácter recto. Proverbios capítulo 3 versículos 13 al 16 muestra que el que haya sabiduría halla vida y obtiene favor del Señor. No es conocimiento acumulativo, es entendimiento aplicado que transforma vidas y comunidades. La Biblia enseña que la sabiduría práctica produce bendición, evita engaños y abre puertas que la mera inteligencia humana no logra. Y cuando una vida se fundamenta en la sabiduría de la palabra, sus pasos se vuelven firmes, sus decisiones seguras y su influencia duradera, demostrando que el poder de la Biblia no solo informa, sino que dirige, moldea y establece la mente en el camino de la rectitud eterna. El poder que consola el alma. En medio del dolor, la pérdida y la incertidumbre, la Biblia actúa como refugio que calma el espíritu atribulado. Salmos capítulo 34 versículo 17 proclama: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. La palabra llega allí donde ninguna otra voz puede alcanzar, tocando lo más íntimo del corazón humano. En Mateo capítulo 5 versículos 4, Jesús asegura: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es una promesa de ausencia de dolor, sino de acompañamiento divino que restaura la esperanza. La Escritura ofrece palabras de alivio que recuerdan la fidelidad de Dios incluso en las circunstancias más oscuras. Isaías capítulo 40 capítulo 1 al 2 anuncia: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, habladles al corazón, porque ha sido castigado su iniquidad. La palabra se convierte en mensaje reparador que repara lo quebrantado y levanta lo caído. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 al 4 describe a Dios como Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La Biblia instruye a recibir y a transmitir esa consolación, transformando vidas heridas en testimonios de esperanza viva. Cada promesa, cada salmo, cada enseñanza ofrece dirección, ánimo y fortaleza espiritual. La palabra calma tormentas internas y ofrece perspectiva eterna que trasciende el sufrimiento inmediato. Y cuando la Biblia se convierte en refugio habitual del creyente, el alma encuentra reposo, la mente claridad y el espíritu paz profunda, demostrando que su poder no solo informa o advierte, sino que restaura y reconforta con la certeza del amor eterno de Dios. El poder que fomenta la gratitud. La Biblia no solo guía y consuela, sino que también enseña a vivir con un corazón agradecido. Salmos capítulo 106 versículo 1 proclama: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La gratitud no es solo un sentimiento, sino una respuesta consciente a la fidelidad y provisión de Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 18 se nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cada situación, incluso aquellas que parecen adversas, se convierte en ocasión para reconocer la obra y el cuidado divino. La Escritura revela que la gratitud transforma la perspectiva, donde antes había queja, ahora hay reconocimiento, donde había desánimo, surge gozo. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 asegura que, al presentar nuestras peticiones con acción de gracias, la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Esa paz no depende de circunstancias externas, sino del acto de rendir gracias y confiar en Él. En Colosenses capítulo 3 versículos 15 al 16 se exhorta a dejar que la palabra de Cristo habite en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gratitud en el corazón a Dios. La palabra convierte la gratitud en disciplina espiritual que fortalece la fe, consolida relaciones y abre puertas a bendiciones visibles y espirituales. Y cuando la Biblia forma en el creyente un espíritu agradecido, cada día se llena de propósito, cada desafío se enfrenta con esperanza y cada victoria se celebra reconociendo la fidelidad del Señor, demostrando que su poder no solo transforma el corazón, sino que enseña a vivir con reconocimiento constante hacia Dios. El poder que impulsa la misión. La Biblia no solo transforma al individuo y lo fortalece, sino que también lo envía a cumplir un propósito divino en el mundo. Jesús enseñó en Mateo capítulo 28 versículos 19 al 20, «Id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra inspira acción, despierta pasión y da dirección para impactar vidas. Cada creyente que se sumerge en la Escritura descubre un llamado personal, una misión que va más allá de lo cotidiano. Hechos capítulo 1 versículos 8 asegura: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La Biblia no solo instruye, capacita, brinda autoridad y coraje para ejecutar la misión. En Romanos capítulo 10 versículos 14 al 15 se enfatiza que cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. La palabra impulsa a ser instrumento de Dios, transformando vidas a través de la proclamación y el testimonio. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 afirma que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esa representación no depende de habilidades humanas, sino del poder activo de la Escritura en el corazón. Cuando un creyente internaliza la palabra, su misión no se limita a palabras, se convierte en acción concreta de amor, servicio y proclamación. Y cuando la Biblia dirige y fortalece la misión, cada paso se alinea con el propósito eterno, cada desafío se enfrenta con fe, y cada vida impactada es testimonio del poder transformador que solo la palabra de Dios puede producir. El poder que sostiene en la prueba. Ninguna vida está exenta de pruebas, el camino del creyente enfrenta desafíos que ponen a prueba la fe y la perseverancia. La palabra se convierte en ancla segura que sostiene cuando todo parece derrumbarse. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 nos instruye: consideradlo todo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La Escritura muestra que la prueba no es castigo, sino instrumento para madurar, fortalecer y purificar. En Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5 se nos recuerda que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Cada desafío, enfrentado con la palabra como guía, produce resultados que trascienden la dificultad inmediata. Salmos capítulo 120 versículo 1 afirma: a Jehová clamé desde el fondo de mi corazón. La oración y la meditación en la Escritura durante la prueba proporcionan claridad, consuelo y fortaleza. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7 compara la fe probada con oro refinado, demostrando que la Escritura prepara el corazón para resistir, aprender y crecer. Cada promesa recordada, cada versículo meditado, fortalece el espíritu y permite enfrentar la adversidad con valentía y confianza. Cuando la palabra se convierte en sostén diario, ninguna prueba puede derrotar al creyente, cada dificultad se transforma en oportunidad de experimentar la fidelidad, la sabiduría y el poder de Dios. Y así, la Biblia no solo orienta y guía, sino que se manifiesta como fuerza que asegura victoria en medio de la batalla, revelando que su poder es eterno, práctico y siempre efectivo. El poder que despierta adoración. La Biblia no solo instruye y guía, también mueve el corazón a la adoración. Salmos capítulo 96 versículo 9 dice: tributad a Jehová gloria y honor, traed ofrenda y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La Escritura revela quién es Dios y despierta respuesta de asombro, reverencia y entrega total. En Juan capítulo 4 versículos 23 al 24, Jesús enseña que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y la palabra es la verdad que revela el corazón divino. Cuando se medita en ella, se comprende la grandeza de Dios, su misericordia, su justicia y su amor infinito. Salmos capítulo 105 versículos 1 al 3 exhorta a alabar a Jehová, invocar su nombre, hacer conocer sus hechos entre los pueblos, cantar y alegrarse en su nombre. La adoración nace del conocimiento profundo de la palabra y de la experiencia de su poder en nuestras vidas. Isaías capítulo 6 versículos 1 al 3 nos muestra cómo la visión del Señor en su gloria produce reverencia, proclamando: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La Biblia inspira un corazón que responde en gratitud, alabanza y entrega total. Cada historia de redención,
cada promesa cumplida y cada enseñanza recibida generan un impulso hacia la adoración genuina. Cuando el creyente internaliza la Escritura, la adoración deja de ser ritual y se convierte en expresión natural de un corazón transformado. Y así, la Biblia revela que su poder no solo instruye y sostiene, sino que despierta alabanza y eleva al espíritu humano a una comunión intensa y viva con Dios. El poder que fomenta el perdón. La palabra de Dios no solo transforma vidas, también libera corazones a través del perdón. Mateo capítulo 6 versículos 14 al 15 nos recuerda que si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. La Escritura enseña que la gracia recibida debe fluir hacia otros, liberando cargas que atan el alma. Efesios capítulo 4 versículos 32 exhorta: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar no significa olvidar el daño, sino soltar el poder que la ofensa ejerce sobre nuestro corazón. En Colosenses capítulo 3 versículos 13 se reitera: soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La Biblia muestra que la falta de perdón genera amargura y bloquea bendiciones, mientras que el perdón restablece paz, libera emociones y refleja el carácter de Dios. Cuando un corazón medita en la Escritura y permite que sus verdades penetren, incluso las heridas más profundas pueden transformarse en testimonios de reconciliación. Salmos capítulo 32 versículos 1 al 2 declara que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cuyo pecado ha sido cubierto. La libertad que otorga el perdón no es negociable, es fruto directo de la palabra viva que actúa en nosotros. Y cuando la Biblia guía a perdonar, el espíritu se libera, las relaciones se restauran y la vida se llena de paz, mostrando que su poder no solo transforma la mente y el corazón, sino que abre camino para vivir en armonía según la voluntad eterna de Dios. El poder que desarrolla paciencia. La Biblia enseña que la paciencia es fruto de la palabra y de la comunión constante con Dios. Santiago capítulo 5 versículo 7 nos exhorta: así que, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La paciencia no es pasividad, sino espera activa basada en confianza plena. Romanos capítulo 12 versículos 12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La Escritura muestra que la paciencia se cultiva en medio de pruebas y desafíos, fortaleciendo el carácter y preparando al creyente para la recompensa prometida. Salmos capítulo 37 versículo 7 instruye: guarda silencio ante Jehová, y espera confiado en él. La palabra enseña a confiar en los tiempos de Dios y no apresurarse según nuestro entendimiento limitado. En Gálatas capítulo 5 versículos 20 al 22 se nos recuerda que la paciencia es fruto del Espíritu, y es cultivada cuando la palabra gobierna pensamientos, emociones y decisiones. Cada promesa, cada historia de fidelidad divina y cada enseñanza de perseverancia fortalece la capacidad de esperar sin desesperar. Cuando un creyente se sumerge en la Escritura y aplica sus principios, aprende a confiar plenamente en la dirección de Dios, a tolerar la espera sin frustración y a actuar con sabiduría. Y así, el poder de la Biblia no solo enseña y corrige, sino que moldea corazones para que la paciencia se convierta en fuerza silenciosa, firme y constante que permite afrontar la vida con equilibrio y esperanza, demostrando que la palabra es guía y sostén incluso en los tiempos de demora. El poder que impulsa la gratitud en la adversidad. La Biblia no solo enseña gratitud en tiempos de abundancia, sino que también impulsa un corazón agradecido en medio de la adversidad. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 exhorta: por nada estéis afanosos, antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra demuestra que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la certeza de la fidelidad de Dios. Salmos capítulo 113 versículos 2 al 3 proclama: bendito sea el nombre de Jehová desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová.
La Escritura enseña a valorar cada bendición, incluso cuando las dificultades rodean nuestra vida. En Colosenses capítulo 3 versículos 15 al 16 se nos instruye a dejar que la palabra de Cristo habite en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gratitud en nuestros corazones a Dios. La gratitud se convierte en antídoto contra la amargura y la desesperanza, moldeando la perspectiva y transformando la forma en que enfrentamos las pruebas. Proverbios capítulo 15 versículo 13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. La palabra revela que el gozo y la gratitud tienen un efecto directo en nuestra vida emocional y espiritual. Y cuando un creyente aprende a vivir agradecido incluso en la adversidad, su corazón se fortalece, su espíritu se eleva y cada circunstancia se convierte en ocasión para experimentar el poder restaurador de la palabra de Dios, demostrando que su influencia no se limita a tiempos fáciles, sino que transforma profundamente la vida en todo momento. El poder que construye fe duradera. La palabra de Dios no solo informa o consuela, también construye una fe sólida, capaz de sostenerse frente a cualquier adversidad. Romanos capítulo 10 versículo 17 declara, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que un creyente medita, proclama y aplica la Escritura, su fe se fortalece y se convierte en fundamento seguro para la vida. Hebreos capítulo 11 versículo 1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza no se basa en emociones humanas, sino en la confianza en las promesas de Dios reveladas en la palabra. En Josué capítulo 1 versículo 9, Dios instruye, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La Escritura otorga valor y seguridad cuando los desafíos parecen insuperables. Salmos capítulo 56 versículos 3 al 4 enseña que incluso en medio del temor, quien confía en Dios puede declarar, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? La Biblia nutre una fe activa que se traduce en acciones, decisiones sabias y resistencia frente a pruebas y tentaciones. Cada historia de fidelidad, cada promesa cumplida y cada enseñanza aprendida actúa como ladrillo que edifica la confianza en Dios. Cuando la palabra se internaliza y se practica diariamente, la fe se convierte en escudo y defensa contra la duda, fortaleciendo la mente, el corazón y el espíritu. Y así, el poder de la Biblia no solo informa, instruye o consuela, sino que levanta creyentes firmes, capaces de mantenerse inquebrantables frente a las tempestades de la vida, demostrando que su autoridad es eterna y su efecto, irreversible. El poder que establece propósito divino. La Biblia no solo fortalece la fe y la esperanza, también revela el propósito que Dios ha trazado para cada vida. Jeremías capítulo 29 versículo 11 afirma, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin y una esperanza. Cada creyente que estudia y medita la Escritura descubre un sentido profundo que trasciende la rutina diaria y las metas humanas. Proverbios capítulo 19 versículo 23 enseña que el temor de Jehová conduce a la vida, y quien lo guarda descansará satisfecho, sin ser visitado por el mal. El propósito no se encuentra en logros efímeros, sino en la alineación con la voluntad divina. Efesios capítulo 2 versículo 10 declara que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada acción, decisión y relación adquiere sentido cuando se vive conforme a la palabra. Salmos capítulo 37 versículos 23 al 24 enseña que los pasos del hombre son confirmados por Jehová, y se deleita en su camino, si cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. La Escritura demuestra que Dios no deja que el esfuerzo de su Hijo se desperdicie, guía y sostiene cada paso que se da en obediencia. Cuando un creyente internaliza estas verdades, su vida deja de ser una serie de coincidencias y se convierte en un camino intencional, dirigido y fortalecido por la palabra. Y así, el poder de la Biblia establece propósito, da dirección, confirma pasos y transforma la existencia cotidiana en una historia que refleja la intención y la gloria de Dios, demostrando que quien se fundamenta en la Escritura camina seguro y pleno en su destino eterno. El poder que prepara para la eternidad.
La Biblia no solo habla del presente ni se limita a mejorar la vida terrenal, prepara el corazón para la eternidad. En Juan capítulo 14 versículos 1 al 3, Jesús declara: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, voy, pues, a preparar lugar para vosotros». La Escritura revela que la historia humana no termina en la tumba, sino que avanza hacia un cumplimiento eterno. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 afirma: «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman». La palabra despierta una visión que trasciende lo temporal y fija la mirada en lo eterno. En Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 al 4 se describe un futuro donde Dios enjugará toda lágrima y no habrá más muerte ni dolor. Esa promesa no es fantasía poética, es declaración divina que sostiene la esperanza del creyente. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8 muestra al apóstol declarando que ha peleado la buena batalla y que le está guardada la corona de justicia. La Biblia enseña que cada acto de fidelidad tiene recompensa eterna. Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 2 exhorta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra reajusta prioridades, redefine ambiciones y orienta decisiones con perspectiva celestial. Cuando el corazón se llena de esta verdad, el temor a la muerte pierde su dominio y la vida adquiere un significado más profundo. Así, el poder de la Biblia no solo transforma el presente, sino que prepara el espíritu para encontrarse con Dios, afirmando que cada página leída con fe es una inversión eterna que moldea el destino final del alma. El poder que permanece para siempre. Todo en este mundo es pasajero. Las generaciones cambian, las culturas evolucionan, los imperios se levantan y caen. Sin embargo, la palabra de Dios permanece inmutable. Mateo capítulo 24 versículo 35 declara: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Esta afirmación no es poesía simbólica, es decreto eterno. La Biblia no depende de la aprobación humana ni de las corrientes del pensamiento contemporáneo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 24 al 25 reafirma: «Toda carne es como hierba, mas la palabra del Señor permanece para siempre». Lo que hoy parece sólido puede desvanecerse mañana, pero lo que Dios ha dicho conserva su autoridad intacta a través de los siglos. Salmos capítulo 119 versículo 89 proclama: «Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos». Esa permanencia garantiza estabilidad al creyente en medio de un mundo cambiante. Las opiniones varían, las filosofías se contradicen, pero la Escritura mantiene coherencia perfecta desde Génesis hasta Apocalipsis. Isaías capítulo 40 versículo 8 declara que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa permanencia no es estática, es activa y poderosa en cada generación. Cada vez que alguien abre la Biblia con fe, se conecta con una verdad que no envejece ni pierde vigencia. Y cuando el creyente decide edificar su vida sobre esa roca eterna, su existencia adquiere firmeza indestructible. Porque todo lo que se apoya en lo temporal se tambalea, pero lo que se fundamenta en la palabra permanece, resiste y trasciende el paso del tiempo. Y esa permanencia nos conduce inevitablemente hacia la culminación gloriosa de su poder. El poder que lo consuma todo en gloria. Desde la primera declaración en Génesis capítulo 1 versículo 3 hasta la última promesa en Apocalipsis capítulo 22 versículo 20, la Biblia revela un poder que inicia, sostiene y finalmente consuma todas las cosas en la gloria de Dios. No es un libro fragmentado, es una sinfonía divina que avanza hacia un clímax eterno. Filipenses capítulo 1 versículo 6 afirma: «El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». La palabra no solo inicia transformación, la lleva hasta su cumplimiento. Hebreos capítulo 12 versículos 28 al 29 nos recuerda que recibimos un reino inconmovible y que nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego no destruye al creyente fiel, purifica, afirma y glorifica. Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 declara: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Allí culmina la historia, la creación restaurada, la redención completada, la presencia de Dios habitando con su pueblo. La Biblia comienza con un jardín y termina con una ciudad gloriosa,
inicia con la luz creada y concluye con la gloria eterna que no necesita sol. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 asegura que esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa gloria es el destino final del poder de la palabra actuando en quienes la creen. Cada promesa, cada enseñanza, cada corrección y cada consuelo apuntan hacia ese desenlace majestuoso. El poder de la Biblia no es parcial ni temporal, es absoluto y eterno. Transforma al pecador, fortalece al débil, guía al perdido, consuela al herido y prepara al creyente para la eternidad. Y cuando todo haya pasado, cuando el tiempo mismo se rinda ante la eternidad, la palabra seguirá firme, gloriosa y victoriosa, demostrando que su poder no solo cambia vidas, sino que gobierna la historia y culmina en la manifestación suprema de la gloria de Dios. Padre eterno y soberano, Dios de la palabra viva, hoy nos acercamos a ti reconociendo que tu voz es más fuerte que nuestras dudas, más firme que nuestros temores y más eterna que cualquier circunstancia. Gracias porque nos dejaste la Escritura como lámpara en la noche, como espada en la batalla y como pan en el desierto. Señor, despierta en nosotros un hambre profunda por tu palabra, que no sea un libro olvidado en un rincón, sino el fundamento diario de nuestras decisiones, pensamientos y acciones. Escribe tus mandamientos en nuestro corazón, renueva nuestra mente conforme a tu verdad y rompe toda fortaleza que se levante contra el conocimiento de Cristo. Que cada promesa cobre vida en nosotros, que cada corrección nos moldee, que cada enseñanza nos transforme. Danos disciplina para meditar día y noche, valentía para obedecer aunque el mundo se oponga, y sensibilidad para escuchar tu voz por encima de cualquier ruido. Cuando la debilidad nos alcance, recuérdanos que tu palabra sostiene, cuando la oscuridad nos rodee, haz resplandecer tu luz, cuando el desánimo intente detenernos, levántanos con la fuerza de tus promesas. Forma en nosotros carácter, fe inquebrantable y esperanza eterna. Que nuestras familias sean edificadas sobre la roca de tu verdad, que nuestras comunidades sean impactadas por el testimonio de una vida guiada por la Escritura, y que todo lo que hagamos glorifique tu nombre. Hoy declaramos que creemos en el poder de tu palabra, la abrazamos, la honramos y la obedecemos. Que ella produzca fruto abundante, que transforme nuestro interior y nos prepare para la gloria venidera. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Verbo hecho carne. Amén.